Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado, Dios te bendiga. Gracias por estar en sintonía con nosotros una vez más o por primera vez para escuchar una palabra del Señor. Estoy en mi serie acerca de enfoque. Todavía estoy enfocado en el enfoque, valga la redundancia. Y sí, la palabra que Dios me dio para este año es enfoque. Porque en medio de todo lo que vamos a estar viendo y oyendo que está pasando en el mundo, todo el ruido y la confusión, aquellos que tienen su enfoque en Cristo y lo que Cristo enseñó, olvídate de lo que está pasando. Todo esto, republicano, demócrata, economía, las vacaciones, la casa, el trabajo, tus zapatos, todo. El cielo y la tierra pasará. Enfócate en su palabra, porque su palabra no pasará. Y cuando tú estás en su palabra, suceden cosas maravillosas. Mira la promesa, este es el enfoque con que voy a comenzar esta prédica. Después te voy a dar una vuelta que te voy a dejar bobo. Si Dios me lo permite, tú también. Jesús dijo, capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Si permanecéis en mis palabras, y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que quisierais, y os será hecho. ¡Wow! Esa es una de las promesas más poderosas que tiene la Biblia, y es una de las razones, por la cual hay algunos entre nosotros cuya oración tiene más poder, más peso, y se cumplen más rápido, más efectivas que las oraciones de otros. Porque cuando tú oras de acuerdo a lo que tú crees, tú piensas, tu opinión, tus sentimientos, Dios no está obligado a contestarte. Sí, acuérdate, y esto es algo que los cristianos tenemos que entender, son tantos que no entienden esto. Dios no es el genio de la lámpara mágica, que tú la frotas y sale y dices, aquí estoy, pídeme lo que quieras. Ese no es Dios. Dios es soberano. Dios está sentado en el trono. Y por su amor con la raza humana, por su compromiso con aquellos de nosotros que lo hemos aceptado como Salvador y Señor, Dios está comprometido con nosotros. Él lo diseñó de esta manera. Y entonces nos explica varias cosas. Una de las maneras de estar bien conectado con Dios y tener el inmenso poder que se llama la oración, porque la oración es lo que nos conecta con aquel que tiene el poder de cambiar todas las cosas, creador de los cielos y de la tierra. Escúchame bien, hay quienes dicen la oración tiene poder, y yo digo amén, pero hay que entender que si tú le oras a Buda, le oras a Krishna, le oras a aquel o al otro, no hay poder para contestarte, solamente es el poder para sentirte que lograste algo, te desahogaste. Yo comparo la oración sin Cristo al café sin cafeína. ¿Sabes que hay un café que es descafeinado? Tú te lo bebes y sientes el calorcito, sientes el saborcito, hueles el aroma, pero no tiene efecto. Pero cuando tú bebes el café de verdad, ¡bam!, los ojos se te abren, los nervios se te despiertan, porque hay un poder en el café con la cafeína. Y cuando tú oras y oras a Cristo, este que tiene el poder para abrir la puerta del cielo, porque nadie llega al Padre excepto por mí. Y cuando tú le llevas al Padre en el nombre de Jesús, si su palabra permanece en ti y tú permaneces en su palabra,
pide lo que tú quieras, porque la palabra del Cristo está en ti. ¡Wow! Y a la medida que vas creciendo en esa palabra, tu fe va creciendo. Y lo que activa el poder en la oración es la fe. Mira qué lindo. Yo te acabo de disertar, de explicar el poder de la oración, por qué funciona. Porque es fe en Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra de Dios personificada. Entonces, creer en Cristo y creer lo que Él enseñó. Y escúchame bien, estoy dejando el Viejo Testamento a un lado, porque nosotros somos cristianos. Estoy hablándole a la novia del Cordero, a la iglesia de Cristo, al cuerpo del Señor. Estoy hablándole al templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo somos tú y yo. Nosotros, la vida verdadera, tenemos una bella catedral. Ese no es el templo del Espíritu Santo, ese es el templo de Roberto Comesañas y la congregación La Vida Verdadera, que somos lo que lo compramos, lo estamos manteniendo, lo estamos arreglando y nos esmeramos por llenarlo de almas que necesitan a Cristo. Ese no es el templo de Dios. Apréndete esto. Dios nos lo dio a nosotros, que somos su templo y su iglesia y su pueblo, porque necesitamos donde congregarnos. En estos momentos, la iglesia, la vida verdadera, tú estás en ella. Tú estás aquí, sí, es virtual, pero es iglesia. Aquí estamos 2 o 3 reunidos en su nombre. Y donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Jesús. Él lo prometió. Y como nosotros lo creemos, cuando oramos, su palabra está en nosotros y nosotros estamos en su palabra y sabemos que en estos momentos cualquier oración que hagamos, cualquier pensamiento que tengamos, esta palabra que estamos recibiendo, Dios está envuelto en esto porque nos congregamos, de acuerdo a su palabra, 2 o 3 en el nombre de Jesús. Y Él prometió. Así que Él está aquí conmigo, predicándote. Viernes 29, tú estás escuchándolo el domingo 30, 31, me confundí. Es más, perdóname por haber dicho eso, porque la belleza del internet es que dentro de 4 años tú puedes escuchar esta predicación y para ti es la palabra de Dios para hoy. Porque ese es el otro poder que tiene la palabra de Dios. Como el cielo y la tierra pasan y su palabra no pasa. Mira, el mismo sol que le salió a los vikingos, que le salió a los incas, que le salió a los piratas, es el mismo sol que nos está saliendo a ti y a mí. Ese es el mismo sol. Y esta palabra es la misma que alumbra. No importa cuándo tú la escuches. Tú puedes escuchar esta palabra dentro de 10 años y en 10 años Dios va a hacer que esta palabra se haga realidad en tu vida. Ese es el poder de esta palabra. Te voy a dar otro poder, porque yo no vine a hablarte de la palabra, vine a hablarte del enfoque. Como nosotros estamos enfocados en la palabra de Dios y los propósitos de Dios, te voy a dar el cambio. Dios está enfocado en ti. Dios tiene su enfoque en ti. Por eso Dios dice que tú eres la niña de sus ojos. No te hace femenina. No, yo también soy la niña de sus ojos. En inglés se llama the apple of my eye. O sea, yo soy la persona. Yo quiero que tú seas la persona que cuando Dios está buscando en la tierra a quien bendecir, a quien puede usar, quien lo representa correctamente, porque lo representa de acuerdo a su palabra, Dios busca, dice la Biblia, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Bendito sea el Señor. ¿Y qué está buscando Dios?
Bien, vamos a aclarar esto. Porque hay otro verso que dice que no hay nadie que sea justo. Que Dios buscó por toda la tierra y no encontró a nadie que fuera justo. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios? Dios no está buscando perfección, pero sí está buscando sinceridad, transparencia, el deseo vivo de vivir para Él. Eso tiene un nombre, se llama propósito. Dios tiene un propósito con la raza humana y aquellos de nosotros que hemos entendido y lo estamos cumpliendo, tenemos una bendición más amplia de acceso a Dios. Te voy a dar uno de mis versos favoritos. Déjame ministrarte un poquito acerca de mi persona, aquellos que no me conocen y aún aquellos que me conocen. Pero quizás esto no lo sabes. Yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo cuando tenía entre 7 y 8 años, en mi primera comunión católica. Y yo acepté a Cristo como mi Salvador. La oración de un niño en una ceremonia católica, apostólica y romana fue escuchada. Fue escuchada porque una maestra oró, se arriesgó. Este es mi testimonio. Escúchalo un momentico. El día antes de la primera comunión, el último día de escuela, la maestra de matemática, Miss Negrón, que yo hoy entiendo que era una mujer de Dios, posiblemente bautista, tenía su pelito corto, y enseñaba en un colegio católico, apostólico y romano, Colegio Espíritu Santo, en Atorrey, Puerto Rico. El día antes, ella hizo esto. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Ella nos miró y dijo, mañana ustedes van a tomar la primera comunión. Y yo les voy a dar un consejo, les voy a dar algo que hacer. Y de repente paró, fue a la puerta, abrió la puerta y miró para los dos lados. Hoy, en aquel momento no lo entendí, pero hoy yo entiendo que ella miró que no hubiera monjas, porque las monjas corrían el, la escuela, el colegio. Y ella nos dijo, mañana cuando le den la hostia y le digan el cuerpo de Cristo, yo quiero que ustedes hagan una oración. Dile a Jesús, Señor Jesús, entra en mi vida y hazte dueño de mi vida. Yo quiero la salvación y yo quiero que tú seas mi Señor. Y yo lo recibí. En mi mente de niño inocente y lindo, ella lo dijo, yo lo recibí. Vamos a la primera comunión, yo paso al frente, me dicen el abracadabra y todas esas cosas que ellos hacen, por mi culpa, Tim Marín de dos pingües, cucaramácara, tite, todo eso lo hice. Pero cuando llegué a tomar mi primera comunión y el sacerdote dijo el cuerpo de Cristo, se supone que nosotros dijéramos, la respuesta es, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, mas una palabra tuya bastará para sanarme. Y en ese momento yo digo eso y digo, Señor Jesús, entra en mi vida y hazte dueño de mi vida. Yo quiero que tú seas mi Señor. Me dieron la hostia, me levanté y en ese momento mis ojos fueron abiertos. Y yo empecé a ver el mundo distinto de ese momento en adelante. Y como yo había tenido una experiencia con algo o alguien quien yo no entendía, yo pasé el resto de mi vida buscando esa experiencia. Yo sabía que era Dios, pero no sabía explicarlo y nadie me lo podía explicar. Y toda mi vida fue buscando a Dios. Yo no sabía que estaba buscando a Dios. Dios se aseguró que en mi mente infantil, juvenil y de teenager, hasta que me convertí, había un hambre por descubrir mi propósito. ¿Qué rayos hago yo en este mundo? Porque yo nací. Tiene que haber un propósito. Yo no creo en el mono. Yo no nací de un mono, porque si hubiera nacido de un mono, estuviera comiendo bananas y rascándome y fuera feliz. Nosotros no somos
descendientes de un mono. Hay algo divino en nuestra existencia y yo estaba buscándolo. Yo estaba buscando el propósito de la vida. El propósito de la vida lo encontré, se llama Jesús. Aquel Jesús que acepté cuando un niñito me confrontó cuando tenía 18 años y entonces lo acepté como Señor y Salvador, pero ahora tenía quien me enseñara la Biblia. Y entonces el propósito mío, que es Jesús, wow, está en mí. Mi propósito y el tuyo es Jesús. Déjame explicártelo. Cuando Dios mira a la tierra, Él busca quienes son de Él. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que lo recibieron, que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en ese momento, el propósito de Dios está en ti. Y para explicártelo, te tengo que llevar al Génesis, el libro de los comienzos. Y los comienzos explican los propósitos. Amén. Génesis capítulo 4. Y es eso que de verdad te voy a predicar. Todo lo que la oración va a encajar con esto al final. Sigue conmigo. Génesis 4, 25 al 26. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, fíjate que no fue Dios, fue ella. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esa es la semilla. Desde el principio, después que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso, Dios prometió que iba a traer un Salvador. Lo interesante es que Dios no se lo dijo ni a Adán ni a Eva. Dios se lo dijo a la serpiente. Dios le dijo a la serpiente, va a haber enemistad entre tú y el hijo de la mujer. Y tú le vas a morder el calcañal, pero él te va a pisar la cabeza. Y desde ese momento, Adán, Eva y la raza humana, todo a quien ellos le explicaron lo que sucedió, estaba esperando que viniera un Salvador. Primero viene Caín y ellos se imaginaron que este era. Pero Caín era un hombre totalmente del mundo, prepotente, envidioso, vengativo, orgulloso de sí mismo y que le importaba y le interesaba gozar de su vida aquí. Yo tengo un estudio acerca de esto, está en YouTube, se llama Juan 1, 12 y 13 y Génesis. Y te doy capítulo por capítulo del Génesis hasta que llegamos, creo que a Babilonia fue que llegamos, a la Torre de Babel, perdón. Tan pronto nació Abraham, ahí lo paramos porque eso es otra serie. Está buenísima, búscame en YouTube y lo vas a ver y sé que te va a bendecir porque vas a entender el principio. Y una de las cosas que Dios comenzó desde el principio es la semilla de redención. Adán y Eva se creyeron que estaba en Caín. Abel, que posiblemente fue el primer religioso, fue el único que manifestó la posibilidad de que la salvación viniera, porque Abel fue el que obedeció a Dios. Y en aquellos tiempos había muy poca ley. La ley que entendemos que había es que alguien tiene que morir en lugar de mí por mis pecados. Caín no lo entendió y Caín ofreció lo mejor que él pudo sembrar, que él cosechó, el fruto de su trabajo. ¡Bam! Carnalidad y religiosidad. Abel obedeció. Abel ofreció un corderito, que es lo que Dios había pedido. Escúchame bien, Caín estaba supuesto a agarrar todas esas viandas y esas frutas,
lo mejor de su cosecha y no ofrecérselo a Dios. Ir a donde Abel y comprarle un corderito y darle a Dios lo que Dios pidió. Sí, hay un montón de religiosos tuertos espirituales que dicen, ay, y Caín le trajo a Dios la calabaza que no sirve, la yautía podrida y la papa que... Mentira. Este hombre era demasiado orgulloso y prepotente para traer basura. Además, la Biblia dice que cuando él trajo el sacrificio, Dios le habló. Y si tú le traes a Dios porquerías, tú no tienes comunicación con Dios. Dios conoce tu corazón. Entonces, Caín se descarrió por envidia y orgullo de que a Abel le escucharon y aceptaron su ofrenda y la de él no. Y decide matar a Abel. Abel es otro tipo de cristiano, otro tipo de religioso. La religión de Caín es yo soy Dios. Dios hace lo que yo le diga. Y como Dios no aceptó lo que él quería dar, se ofendió y se enojó con Dios. Y a consecuencia mató al otro, envidia, enseguida. Abel, mira lo que yo veo. Abel fue un religioso. Él hizo lo que se esperaba, pero no hizo más nada. Él ofreció el corderito. Dios se agradó de él. ¿Por qué? Porque obedeció. Pero en mi percepción de lo que es Cristo en el ser humano, en Abel no estaba el propósito. Si Abel llega a ser la semilla de redención, Dios no permite que Caín lo mate. Si Abel llega a ser la semilla de redención, Dios no permite que Caín lo mate. Porque lo que Dios ha cuidado desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Dios ha cuidado su promesa de que un hijo de la mujer va a redimir la raza humana. Después que Caín mata a Abel, Caín se manda a correr y entonces la lectura que te acabo de decir. Eva, no Dios, Eva dice, se va a llamar Set porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Pero Dios no sustituye individuos. Dios trabaja con cada uno. Tú tienes tu asignación y yo la mía. Y te voy a decir algo bien interesante. Si yo no cumplo mi asignación en esta tierra, la parte que me toca a mí no se hace, no se cumple. Se queda un hueco en los propósitos de Dios con la iglesia, con la raza humana, con la raza cubana, con los latinos, con Newark, Nueva Jersey, porque aunque Él va a buscar a otra persona que cumpla el propósito, la parte que me tocaba a mí no se cumplió. Por eso hay caos en el mundo, porque la raza humana completa está haciendo lo que le da la gana. Y algunos de nosotros estamos haciendo lo que nos da la gana con lo que Dios nos enseña y Dios nos pide que hagamos. Y por eso el planeta está en caos. Porque, ay Señor, porque la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos cuál es el propósito, la asignación que tenemos personal e individual de parte de Dios. Yo te voy a llevar a esa posición donde tú reconozcas lo que Dios está mirando y buscando en ti, el enfoque de Dios en ti. Y el enfoque de Dios en ti es la semilla de redención. En el Génesis, cuando Set nace, Eva ve esperanza de nuevo. Dios me dio un hijo. Dios no reemplazó a Abel. Dios tenía ya la semilla escondida en Set, porque Dios sabía que Caín iba a matar a Abel.
¿Por qué Dios lo permite? Libre albedrío. Libre albedrío. Dios es pro-choice. Dios te da a ti a escoger que tú vivas como tú quieres vivir. Vas a pagar las consecuencias. Si vives la vida que agrada a Dios, las consecuencias es bendición y vida eterna. Si vives una vida de asquerosidad y de pecado y de prepotencia como Caín, la recompensa es miserable toda tu vida, vacío, y vas a ir al infierno toda la eternidad. Pero la decisión no es de Dios, la decisión es tuya, porque Dios es pro-choice y pro-life. Búscalo en la Biblia, yo no me lo estoy inventando. Y que déjame aclararte, yo no estoy hablando política, estoy hablando reino. En el reino tú tienes la decisión de qué tan bendecida tu vida va a ser. Si tú eres una persona que bendices la vida de otros, Dios bendice tu vida más que a los demás, porque somos bendecidos para bendecir. Eso es uno de los propósitos. Pero hay algo atrás de ese propósito. Déjame volver a Génesis. En Génesis dice que tuvieron a Set. Y Set tuvo a Enos. Y entonces empieza en el capítulo 5, creo que es, empieza a enumerar: fulano engendró a Mengano, y Mengano engendró a Pensejo, y Pensejo engendró a este, y vivieron tantos años, y vivió tantos años, y engendró más hijos e hijas, y engendró a este. Y nos lleva por un grupo de personas hasta que llegamos a Noé. Y la semilla de redención entró en el arca con Noé y uno de sus hijos cuando Dios limpió la tierra y comenzó de nuevo. Y Dios sigue velando la semilla de redención. Y esa semilla, si tú buscas en la genealogía de Jesús, que están en Mateo y Lucas, vas a ver que pasa por todas estas personas. Nosotros sabemos exactamente quién tenía la semilla de redención en el tiempo que estaba viviendo esa persona. Y nadie sabía que esa persona era el más importante en la raza humana en ese momento, porque era el que traía en su ADN la semilla del Redentor. Ay, bendito sea el Señor. Cuando el Redentor nace en Belén de Judea, el Verbo se hace carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y entonces empieza a predicar su evangelio, un evangelio de salvación y de reino. Y entonces es crucificado para nuestra salvación, resucita de los muertos para darnos la unción, el poder y la esperanza de que él sí venció la muerte y hay salvación y vida eterna. Y entonces sopla en sus discípulos y reciben el Espíritu Santo. Entonces les dice: no se vayan a predicar todavía porque no están revestidos con poder. Esperen el revestimiento de unción de fuego del Espíritu Santo con el bautismo y la manifestación de lenguas. Y entonces estas señales seguirán a los que creen. ¡Wow! ¡Pam! La semilla de redención ahora está dentro de todo cristiano. Todo el que acepta a Jesús como Señor y Salvador tiene el propósito de Dios adentro de ellos. Y ese propósito te hace indestructible. Tú no puedes morir mientras estés cumpliendo el propósito que Dios ha depositado en ti. Como profeta y apóstol que soy, yo muchas veces hablo acerca de propósito. Todas mis predicaciones tienen algo que ver con propósito, definirte y el reino. Te lo garantizo. Búscame las predicaciones desde que comencé y tú lo verás, porque desde temprana edad el Señor me permitió tener esta revelación, que lo que importa, lo que me hace a mí importante, lo que me hace a mí salvo, es el hecho de que Dios ha depositado su Santo Espíritu en mí, y ese Espíritu está en la tierra con el propósito de Dios asignado a mí y a ti también. Hay un propósito que todos tenemos. Todo cristiano evangélico sabe que en la gran comisión, ir por todo el mundo
y predicar el Evangelio y hacer discípulos de las naciones es una encomienda que Dios le ha dado a todos los cristianos. Yo lo cumplo en ministerio porque yo fui llamado a ministerio, pero tú lo tienes que cumplir en tu vida también porque ese es tu propósito divino. Es que tú tienes la semilla de salvación, la semilla de redención. Tú tienes a Jesús, el único que puede salvar tus compañeros de trabajo, tu familia, tu esposa o tu esposo, tu padre, tu madre, tus hijos, tus primos, tus sobrinos, tus vecinos. Esa es tu semilla. Tú tienes a Jesús. Y mientras tú estés cumpliendo el propósito de que otros sean salvos, ¿cómo? Háblales de Jesús. Manifiéstales el amor. Gánatelos para que ellos vengan a buscar en ti un consejo, una oración, una sonrisa. Y ahí tu propósito no es caerle bien. Tu propósito es que ellos lleguen a entender que solamente en Cristo hay salvación. Porque ese es todo el propósito de Dios. Lo principal. Acuérdate que la bendición viene, pero la salvación es eterna. Si tú sales de este mundo sin salvación, las consecuencias son eternas. Si tú sales de este mundo con salvación, wow, la recompensa es eterna. Entonces Dios mira la tierra. Déjame darte este versículo. Este verso fue uno de los remas que Dios me dio cuando yo primero me convertí, mis primeros meses de convertido, y empecé a leer la Biblia porque yo tenía un hambre de Dios impresionante y empecé a experimentar remas, versículos de la Biblia que brincaban y me agarraban y se hacían míos. Y yo te testifico, todavía me sucede, que esos versículos brincaban, me agarraban y entraban en mí y empapaban mi alma, mi espíritu, mi esencia, mi existencia se empapaba con ese verso. Y uno de esos versos, que es uno de mis favoritos, es un pasaje, es uno de tus favoritos también. Está en Jeremías 29:11 y dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Wow, tremendo. Quiero señalar un par de cositas. Antes de este verso, cuando tú te conviertes a Cristo, Jesús te dice: pide y se te dará. Busca y hallarás. Toca y se te abrirá. Porque ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? O si le pide pan, le da una piedra. Y si ustedes, siendo malos, saben bendecir a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos no te va a bendecir a ti? Y es un verso acerca de fe. Y que Dios, a través de Jesús, quiere acercarte a Él. Pero el verso que acabo de leer tiene algo bien peculiar. Dice que Dios tiene un propósito contigo. Y cuando tú entras en ese propósito, entonces, wow, entonces vas a clamar, vas a ser escuchado. Y lo que Dios está diciendo es que hay personas que han entendido el propósito y tienen una conexión más directa con Dios, porque están viviendo en el propósito de Dios. Y por esa razón, Dios protege, como protegió a Set, como protegió a Enos, a Lamec, a Enoch, a Noé y al hijo que cargaba el propósito. Los metió en el arca. Hoy,
siglo XXI, Estados Unidos de Norteamérica, Sur y Centroamérica, Europa, Asia, África, Australia. Donde quiera que haya un pueblo cristiano, Dios tiene gente que entiende que el propósito es que las almas se salven. Y todo lo que tú haces es con el propósito de que las almas se salven. Cuando tú oras, además de orar por lo tuyo, oras que las almas se salven. Cuando tú hablas con una persona, además de hablarle de los zapatos y del carro, que hay que cambiar el aceite y qué calor hace, le hablas de Dios porque tu propósito es que vengan a conocer a Jesús. Y escúchame bien, yo no estoy llamado a salvarte. No dice nada en la Biblia. Ir por todo el mundo y conviértalos. Eso no existe. Dice, ir por todo el mundo y predica este evangelio. El que lo acepte y se entregue, o sea, sea bautizado, se entregue, será salvo. El que no, será condenado. Pero tú se lo vas a exponer. Tú le vas a hacer la invitación. Y Dios está mirando y diciendo, aquel es un testimonio vivo para mí, aquel habla de mí, aquel está dejando semillas de redención donde quiera que va, porque el árbol se conoce por su fruto y el fruto sale de la semilla. Y estamos llamados a sembrar semillas de salvación, de redención, de arrepentimiento de obras muertas y del amor de Dios hacia el pecador. Donde quiera que vamos, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, semillas cayeron aquí y semillas cayeron allá. Tú tienes tu vida, te levantas por la mañana, tienes tu oficio, tienes tu identidad, tú eres un mecánico, un doctor, una enfermera, un psiquiatra, o tú eres el loco del psiquiatra, tú tienes tu identidad, pero dentro de tu identidad tienes el propósito. Sí, dije loco. Yo conozco a algunos locos que son pastores. Y en estos tiempos que estamos viviendo, más todavía. Ahorita te voy a hablar de eso. Bendito Dios. Entonces, Dios está mirando en la tierra y diciendo, el tiempo se está acabando. El mundo está totalmente descarriado. La naturaleza está diciendo que esto no le queda mucho tiempo. Las señales se están cumpliendo y el rapto, la iglesia Filadelfia, capítulo 4 del Apocalipsis. Yo te libraré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay una puerta abierta. Yo te la acabo de abrir. La puerta abierta es que el propósito de Dios en ti te hace a ti indestructible. Si tú estás cumpliendo su propósito, el diablo no te puede tocar porque Dios va a guardar el propósito en ti. Lo vimos cuando le advierte un ángel a José y a los reyes magos. No regresen a Herodes y tú escápate, vete para Egipto porque Satanás, el presidente de la república, quiere matar el propósito. ¿Qué sucedió? Cuando este individuo se dio cuenta que los reyes magos no estaban con él, en su ira mandó a matar a todos los niños del área donde le dijeron que había nacido Jesús. Ahí está Jesús. Mátenme a todos los que son de 2 años para abajo. Mátenlos. Porque el diablo siempre ha querido matar la semilla de salvación, de redención. Escúchame bien. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Yo no puedo convertirte, porque la conversión es algo personal. Lo explica bien claro la Biblia. Tú lo sabes. Cristianismo no es religión, es una relación. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador personal, entonces Él se hace realidad en ti y tú tienes el libre albedrío. Tú escoges a quién tú vas a servir y cómo vas a servir
y cuánto de servicio le vas a dar. Por eso la Biblia dice que aquella buena semilla dio al 30, al 60 y al 100. La Biblia no lo dice, pero tú y yo lo hemos visto. Hay quienes dan al 100 más uno, porque hay quienes dan la otra mejilla, quienes van la milla extra, quien cuando le piden que le den el saco, le da también la camisa. Hay quienes están dispuestos a sacrificar el yo para que nazca y crezca y brille el Cristo que hay en mí. Eso se llama ser cristiano, porque la definición de cristiano es cristocéntrico. En el momento que algo en tu vida toma el lugar, el centro de tu vida y no es Cristo, en ese momento ya tú no estás cumpliendo el propósito. En ese momento te has descarriado. Otra cosa tiene tu enfoque y estás promoviendo, moviendo, auspiciando, engrandeciendo otro propósito. Y tú puedes hacerlo si estás vendiendo carros. Tú estás vendiéndolo si tienes un producto que estás vendiendo, pues hazlo. Pero en tu vida personal, todo lo que tú haces, el centro tiene que ser Cristo. En tu política, el centro tiene que ser Cristo. En el momento que un individuo, un ser humano, un partido político, una conspiración, una ira, un deseo de venganza, un deseo de revolución, un deseo de convertir a la fuerza una nación, ya tú estás totalmente descarriado, porque tú no puedes convertir a nadie. Si yo te pongo una pistola en la cabeza y te digo, acepta a Jesús como Señor y Salvador, o te vuelo los sesos, tú dices, Jesús es mi Señor y Salvador, y te vas, tú no aceptaste a Jesús. Eso no es aceptar a Jesús. Para aceptar a Jesús tiene que haber un arrepentimiento de obras muertas y un entendimiento que tú eres un pecador que sin Cristo te vas a ir al infierno. Y por eso lo aceptamos y por eso le servimos. En el momento que tu cristianismo se convierta como el de Caín, donde tú vas a matar a todos los que no estén de acuerdo contigo de cómo se sirve a Dios. Y a Dios se le sirve con la patria, con la bandera y la Biblia. God bless America. En ese momento, tú eres Caín. Tu prepotencia y tu orgullo mataron a Abel. Mataron a aquel que estaba viviendo de acuerdo a la Biblia. Porque eso que tú estás ahora predicando y profesando no es Biblia. Déjame terminar. Yo tengo un problema bien grande con lo que está pasando en Estados Unidos. Porque la Biblia bien claro dice que viene el momento donde aquellos que matan a uno de nosotros se están creyendo que están cumpliendo la voluntad de Dios. La iglesia que estamos viviendo hoy en día, yo estoy hablando de la novia del Cordero, a los redimidos de Jehová, aquellos que entienden que nuestro propósito es ganar almas para Cristo, no convertir a nadie, al mundo o al gobierno a la fuerza. Nuestro propósito es ganar almas para Cristo, de ambos partidos políticos, de toda sociedad, de toda altura y clase social, de toda raza, porque es ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las esferas de la sociedad. Por eso hay que predicarle al drogadicto y hay que predicarle al dueño del banco, al bodeguero, hay que predicarle al doctor, a la enfermera y al enfermo. A todos, porque todos necesitan a Cristo. Y si tú estás haciendo eso, si eso es tu enfoque, entonces Dios tiene su enfoque en ti, porque eso es lo que importa. Yo no te puedo convertir a la fuerza. Eso se llama religión. Los islámicos lo hacen. La religión de la espada se llama. Te ponen la espada y te dicen, o aceptas a Cristo o te cortamos el pescuezo. Y hoy por hoy estamos viendo cristianos que tienen esa misma actitud. Escúchame bien. Si mi propósito es que las almas se salven, ellos tienen que ver a Cristo en mí. Ellos tienen que ver en mí una persona
que está dispuesto a amarlos cuando son pecadores, cuando están sucios, cuando están quebrantados, cuando están en el piso, cuando no tienen dinero que ofrendar. Tienen que ver en nosotros a Cristo, que nos amó cuando éramos todavía pecadores. Ese es el llamado, ese es el propósito. Si yo no estoy cumpliendo ese propósito, yo soy inefectivo como iglesia. Yo soy sal que ha perdido su sabor. Yo soy una luz que fue puesta abajo de un talmud. Porque entonces ahora lo que yo estoy representando es mi religión. Y escúchame bien, lo decimos, pero no lo vivimos. Cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación. Amén. Y si el cristianismo no es una religión, ¿por qué tú has casado el cristianismo con un partido político? Mira la imagen, mira lo que el diablo nos ha hecho. Y es por esto que viene la persecución. La persecución no viene porque Biden es un endemoniado, que posiblemente lo sea. La persecución viene porque los cristianos permitieron, tú permitiste, que hicieran de la imagen de Cristo un partido político. Ahora tú sales a la calle a predicar, ahora tú vas a ver en todas las noticias que nos asocian a la novia del Cordero, no con Cristo, sino con Trump. Con un personaje que ha empujado, que ha maltratado, que ha dado latigazos, que es racista, que odia a los negros y odia a los latinos, te odia a ti y a mí. Y nos pone en jaulas como si fuéramos animales. Mira esto. No me cuelgues. Yo te estoy hablando Biblia, no política. Yo estoy supuesto a representar, yo soy la imagen de Cristo. Cristo en mí es la imagen de Dios. Y yo estoy supuesto a ser la imagen de Él como iglesia, la novia del Cordero, para que otros vengan y se acerquen y lo acepten a Él. Yo no te puedo forzar a creer como yo creo. Yo no te puedo forzar a rezar o a orar o a clamar como yo clamo o a quien yo clamo, porque tu relación con Dios, el Dios que tú quieras, o con Cristo, el Cristo de la Biblia o el que tú te imaginaste, eso es personal. Por eso tú vas a ser juzgado solo. Solo. Tú vas a estar parado delante de Dios completamente desnudo para dar cuentas de lo que había en tu corazón. Y si tú cumpliste con el propósito. Nuestro propósito no es establecer un partido político y con las fuerzas y las armas mucho menos, porque el cristianismo no se impone, el cristianismo conquista corazones y entonces es establecido. Y cuando tú conquistas un corazón para Cristo, tienes una persona que antes era un pecador y ahora es un cristiano, hijo de Dios. Tú no puedes forzar tu creencia cristiana sobre nadie y considerarte cristiano. Tú eres un religioso asqueroso y endemoniado, no importa qué partido político tú seas, porque a Cristo no se impone en nadie. Si la salvación pudiera ser impuesta, Dios la hubiera impuesto en la raza humana. Dios hubiera creado un gobierno que lo representara a Él. Oh, espérate, lo hizo. Se llamaba Israel y fracasó rotundamente. Todavía está fracasando. Orad por la paz de Jerusalén. Amén. Bendeciré a los judíos también. Bendigo a los judíos, a los palestinos, a los republicanos, a los demócratas, a los comunistas. Los bendigo a todos para que se salven. Yo quiero que se salven. Que dejen sus malos caminos, se arrepientan de la vida que están viviendo y sean salvos. Ese es el evangelio. No te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. ¿Qué rayos hace la iglesia siendo representada por un partido político que está lleno de violencia, odio, amargura, racismo? ¿Qué rayos? Tú le has quitado la identidad a la novia del Cordero y la has hecho un mover político. Tu pecado es un asco. Tú eres la Odisea. Tú eres la iglesia de los últimos días.
la que cuando suene la trompeta se va a quedar porque tú no estás cumpliendo el propósito de Dios. Y tú dices, yo soy rico, yo tengo todo, yo lo conozco todo, yo tengo el plan, yo tengo la revelación, yo sé que hay un montón de gente lagartija que está en el mundo y estableciendo el nuevo orden y hay que matarlos porque yo soy cristiano, republicano. Y la cruz de Cristo y la bandera americana y la Biblia y lo que diga mi partido. Mi partido. Eso es lo que yo vivo. Porque la Biblia bien claro dice que tú tienes que amar a los que te persiguen y orar por los que te odian y perdonar a los que te hacen. Pero eso no es lo que hace el partido y eso no es lo que hace la religión. Busca la historia de la religión. Entonces, si tu enfoque es que tu partido sea la salvación o tu religión sea la salvación, tu enfoque es totalmente diabólico, tú estás en camino al infierno. Arrepiéntete de tu pecado y regresa al enfoque de que todas las almas tienen que ser salvas y que tu trabajo es ganártelo. Si tú eres demócrata, gánate a los republicanos. Si tú eres republicano, gánate a los demócratas. Tú eres blanco, gánate a un negro. Tú eres negro, gánate a un blanco. Tú eres gentil, gánate a los judíos. Los judíos necesitan aceptar a Cristo como Señor y Salvador o se van a ir al infierno con su sombrerito y su shofar, porque solamente Cristo salva. Ni Biden ni Trump pueden salvar. Solamente Cristo salva. Déjate de estar dándole tu lealtad a una persona que es un hombre mortal como tú y yo, o a un partido, porque Cristo no es religión y no es política, es relación. Y le han robado la identidad a la novia del Cordero. Y vamos a pasar persecución en las noticias, en los comediantes, en la televisión, en las farándulas. Antes nos ridiculizaban, ahora nos van a ridiculizar aún más por culpa de lo que han hecho esta gente que yo te estoy hablando. Escúchame bien, ¿cómo rayos tú vas a representar a Cristo con armas de fuego diciendo que hay que matar a la gente que es en contra de Trump? Porque todo el que está en contra de Trump, escúchame bien, yo no me estoy inventando esto, búscalo en internet. Esto es verdad. Yo estoy hablando con un muchacho de Newark que es pastor, hijo de pastor. Un hombre de aquí de Newark que yo conocí cuando comencé en el ministerio. Yo empecé a predicar en la radio y él era uno de mis enemigos, archienemigos, que refutaba todo lo que yo decía porque yo predicaba en contra del pelo, pantalones, pintura y pantalla y predicaba entrega a Cristo. Cuando tú te entregas a Cristo, Él te quita lo que a Él no le agrada. Si te lo quito yo, es religión. Si te lo quita Cristo, es santificación. Una diferencia bien grande. Y yo me lo gané. Este hombre, al final, la última vez que yo lo vi, me trató bien, me habló, me aclaró que estaba escuchando en la radio. Tremendo. El hijo de él, en conversaciones por internet, está tan metido con Trump y los Proud Boys que me ha insinuado que todo aquel que no esté de acuerdo con Trump es porque es uno de los reptilianos que está tratando de controlar el mundo y establecer el nuevo orden mundial. Espérate. A mí me han dicho muchas cosas en mi vida, pero nunca me han llamado un reptil. Un lagartijo. Si tú no eres de los de Trump, tú posiblemente seas un ser no humano. Adentro de ti vive un lagartijo, un reptiliano, que quiere tomar control del mundo y va a comenzar con los Estados Unidos de Norteamérica. Esta doctrina es una doctrina, es tan asquerosa y tan absurda que ellos hasta se han inventado, y hay videos de que la reina de Inglaterra, la viejita, es uno de ellos. ¿Y qué rayo pinta ella si ella no tiene poder ninguno? Ella es una atracción turística. Pero se han dado porque, si tú no estás con Trump,
si tú no eres uno de los nuestros. Con esto han engañado a miles de cristianos que están a la expectativa de que haya una guerra civil en los Estados Unidos para que esta gente nos liberte y nos libre de la posibilidad de que los reptiles como yo, que predican a Cristo y no a Trump, a mí hay que acabarme, a mí hay que pararme. Esto no es nuevo. Hitler lo hizo en Alemania. Hitler le hizo pensar a todo el pueblo que los judíos eran subhumanos, que eran cerdos. Y por eso cuando él empezó a matarlos y a meterlos en prisiones, casi nadie se alarmó. Porque los vieron como era necesario deshacernos de esta gente que son subhumanos. Y eso viene para los Estados Unidos. Esta gente está tratando de traerlo a los Estados Unidos. Y los subhumanos, los reptilianos, somos tú y yo. Porque acuérdate que atrás de todo esto hay principalidades y potestades de los aires. Es una doctrina totalmente satánica cuyo énfasis es matar a los verdaderos cristianos. El diablo todavía está tratando de matar la semilla de redención. Caín matando a Abel, Herodes mandando a matar a todos los niños, a ver si con eso mataba la semilla. Ese es el propósito del diablo desde el principio. Ese es el propósito del diablo hoy. Tú y yo estamos viviendo como los apóstoles en el libro de Hechos. Estamos entre medio de los fariseos, los que ellos eran los únicos salvos y rectos, y los romanos, que no le importaba nada, eran unos inmorales, y lo único que le importaba era gozar la vida. Ambos se fueron en contra de la iglesia. La primera persecución en el libro de los Hechos. Dios permitió que la iglesia viera lo que estaba pasando para que se mandara a correr por todo el mundo y llevara la semilla de redención. Cuando tú lees el libro, todos aquellos que están enfatizados en el libro son aquellos que llevaban la semilla de redención. Tú quieres ser indestructible. Yo te acabo de hablar de persecución y todas esas cosas. Yo te tengo buenas noticias. Cristo viene ya. Y lo primero que viene cuando decimos Cristo viene ya, quiere decir que Él va a sonar la trompeta en un abrir y cerrar de ojos. Aquellos que estamos en Cristo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quiénes son los que estamos en Cristo? Los que estamos cumpliendo con el propósito. Te hablé la semana pasada, te lo repito hoy. Las personas que están cumpliendo ciertos propósitos, Dios le pone una señal en su frente. Esto aún en el Apocalipsis, después del rapto, cuando empiecen a caer todas las plagas, hay personas en la tierra que tienen la señal en la frente y las plagas los pueden tocar. Cuando eso ya tú y yo nos vamos, la odisea que se queda, la iglesia fría, ni fría ni caliente, la iglesia que tiene doble identidad, la iglesia que no está cumpliendo su propósito divino, sino solamente su propósito mundano. Y la iglesia y el mundo no son amigos, son enemigos. La política es mundana. Cualquier partido, no importa quién esté al frente, no es reino, es mundano. Y tú no puedes darle tu fidelidad ciega a ningún partido. ¿Qué sucede? Estas personas que se quedan, entonces el diablo les va a demandar que se pongan una señal de fidelidad. Voy a usar esto, aunque esto no es la vacuna, no es la mascarilla y no es lo que te voy a decir, pero yo quiero que tú lo entiendas. El diablo te va a decir, a mí me sorprende que ya no haya pasado. Es más, como yo soy profeta, es posible que después de esto alguien lo haga. A mí me sorprende que todavía no he visto a nadie con MAGA, Make America Great Again, tatuado o en su frente, o en su brazo, o en su espalda. O Trump, en su frente, en su brazo, en su espalda. Uno de los secuaces de Trump, un maleante, que lo metieron en la cárcel y después Trump lo perdonó, tiene en su espalda
tatuado la cara de Richard Nixon, el republicano que hasta este momento era el más mentiroso, enredador y asqueroso tramposo que la nación americana había tenido. Este, que es uno de los fuertes de Trump, tiene a Richard Nixon. Hombre, tatúate a Marilyn Monroe, a J-Lo, pero a Richard Nixon. ¡Wow! Eso dice mucho. Y escúchame bien, yo no estoy diciendo que Trump es el anticristo, no pongas palabras en mi boca. Trump no puede ser el anticristo por varias razones. Primero que nada, no es judío. Segundo, el templo todavía no ha sido construido. El templo en Jerusalén tiene que ser reconstruido para la manifestación del hijo de iniquidad, del hombre de iniquidad. ¿Está bien? Vamos a estar claros. Pero muchos anticristos han salido por el mundo. El anticristo, primero que nada, es un espíritu. Y hay cristianos que tienen a Trump sin culpa de Trump. Vamos a aclarar esto. Sin culpa de Trump. Cristianos pusieron a Trump en un pedestal donde nada que este hombre diga o haga es erróneo. Él puede mentir, él puede blasfemar, él puede calumniar, él puede hacer trampa, él puede hacer lo que le dé la gana. Y los cristianos alaban a Dios por Trump. Pero fíjate, los cristianos no dicen gloria a Dios, gloria, dicen USA, USA, USA. Y esto es un problema. Nuestra alabanza, la alabanza de la iglesia del siglo XXI, de hoy, no es hacia Cristo y su palabra, es hacia un movimiento político y su absurda y peligrosa doctrina. Absurda y peligrosa. Porque de acuerdo a ellos, todos los que son como yo, que no están dispuestos a adorar ni a Trump ni a Biden, somos reptilianos, somos un peligro y somos sus enemigos. Y tarde o temprano van a venir a buscarnos, van a querer matarnos. Por eso es importante que tú tengas el enfoque de Dios. Mira, no es el enfoque en Dios. Ten el enfoque de Dios en ti. Y el enfoque de Dios es que otros sean salvos. Enfócate en que otros sean salvos. Ese es el enfoque. Que otros sean salvos. Bendito sea el nombre del Señor. No te quiero dejar en preocupación y temor de que me vienen a buscar para matarme, porque eso no va a suceder. Yo he visto en visión conflictos armados en las calles de las ciudades de Estados Unidos. Dos ejércitos peleando el uno contra el otro. Unos porque quieren establecer el reino y el imperio de Trump en contra de los reptilianos. Y los otros porque son americanos que tienen la cabeza donde está supuesta estar, mundanos, igual que aquellos otros, defendiendo la democracia americana, o lo que ellos piensan es la lógica que se debe de defender. Y la iglesia en el medio. La iglesia en el medio. Y aquellos que dicen que son cristianos y nosotros no, como me dijo este hijo de un pastor que te estaba diciendo a mí, terminó diciéndome, quizás tú no eres un cristiano y hasta como que insinuó en varias que yo soy parte del problema. Y personas como yo, problemáticas, tienen que ser removidas. Y al otro lado está el mundo. Y cuando el mundo vea lo que estos cristianos, ya lo está viendo, lo que esta gente está diciendo es una locura. Da asco que una persona hecha y derecha, con los pies firmes en la tierra, que respira aire, que bebe agua y que conoce la Biblia, pueda creer la absurda doctrina que esta gente está predicando. Y es, si no fuera tan violenta y tan peligrosa, fuera cosa de risa.
Y ya nos están ridiculizando. Y escúchame, el mundo no sabe la diferencia entre ellos y nosotros. Cuando salió a la luz que los sacerdotes estaban abusando y habían abusado de niños menores por siglos, a mí hubo gente que me sacó en cara que yo tenía que ser un pedófilo porque yo soy un pastor. Y tratar de explicarle a una de esas personas que hay una gran diferencia entre ser un religioso de una doctrina mundana, disfrazada de cristianismo, y tener una relación con Cristo, les cuesta trabajo entenderlo porque el mundano no entiende. No hay cristianos que no lo entienden, ¿cómo lo van a entender los mundanos? Pero la diferencia está en que si el propósito de Dios está en ti, tú brillas. Dios hace que tú brilles. Por eso te estoy predicando tanto acerca del amor. El mundano no sabe la diferencia entre ellos y nosotros, pero conoce la diferencia entre una persona que tiene amor, que tiene paz, que tiene gozo, que quiere hacerle bien, que no lo condena, que no lo manda al infierno, aunque sea homosexual. Que cuando viene a ti, lo recibes como recibes a cualquier otro ser humano. No importa su color, no importa si tiene los ojitos achinados, no importa si viene de otro país del cual tú desconoces, porque el amor de Dios en ti es el propósito. Y el propósito te hace indestructible. Haz el compromiso. En estos momentos estamos en pandemia. Tú no puedes evangelizar, primero que nada. 2, yo te estoy mandando a evangelizar como mandó Jesús, pero tú no eres ministro. Si tú eres ministro, ya Dios te mandó. Estoy hablando con los laicos, estoy hablando con mi tía, con mis primas, con hermanitos de la iglesia. Uno que es maestro, otro es mecánico, el otro es arquitecto, el otro es médico. Tú tienes tu carrera, pero enfoca tu carrera en hablarle de Dios a todo el que está cerca. No de convertirlos, de sembrar en ellos una semilla que dé fruto. Que en un momento que ellos digan, wow, gracias. Cuando en tu lugar de empleo la gente necesita oración y vienen a ti, tú eres la semilla. Tú estás cumpliendo el propósito. Ellos han visto a Cristo en ti. Ese es el propósito. Procura que tu vida sea tal que cuando otros te miren, sepan que tú no eres ni de derecha ni de izquierda, que en ti hay algo diferente, que tú no te identificas ni con los lagartijos, ni con aquellos que quieren matar a los lagartijos, que en ti hay sincero y verdadero amor. Y llénate de la palabra de Dios, para que cuando alguien te haga una pregunta o te pida la oración, suéltale una palabra. Mira, Jesús, la Biblia promete que si tú le buscas, tú le encuentras. Si tú le pides, Él te da. Si tú tocas, Él te abre. Y déjalo con una palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero esa semilla de la palabra, regada, nutrida con tu amor, va a dar fruto. Y ese es tu propósito. No te identifiques fervientemente ni con mi iglesia ni conmigo. Identifícate fervientemente con Dios, con Cristo y su palabra. Ese es el propósito, ese es el enfoque de Dios, que tú le ayudes a Él. Sí, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los que vamos a cumplir el propósito de Dios. Cristo en la cruz dijo, consumado es. El propósito está cumplido. Pero si nadie lo sabe, nadie se salva. ¡Wow! Y si tú lo sabes y lo cumples, Dios protege todo lo tuyo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Clamarás y Dios te escuchará.
Buscarás y lo hallarás, porque lo buscarás de todo tu corazón. Cuando tu propósito es que las almas se salven, tú verás que tu oración cambia. Tú verás que la manifestación de Dios en tu vida cambia. Tú verás que Dios empieza a tratar contigo y a hacerte una mejor persona, más bendecida, más próspera en todo y en salud, así como prospera tu alma. ¿Te estás enfermo? Yo te garantizo que Dios te va a sanar. La única razón que tú estás enfermo en estos momentos es para que todos tus contemporáneos, la gente a tu alrededor, vea que estabas enfermo, para que cuando Cristo te sane, seas un testimonio vivo. Si tú eres semilla, si tú eres propósito, si tú eres compartícipe, colaborador con Dios en predicar a Jesús como único Señor y Salvador. Eso te hace a ti indestructible. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, voy a parar aquí porque he predicado un poquito largo y no quería darte demasiado. Perdóname porque tengo que hablar de la política, porque estamos viviendo unos tiempos que están de madre. Esto es una confusión tremenda. Y la Biblia advirtió, Jesús advirtió que si fuera posible engañarían aún a los escogidos. Es posible. Y hay muchos escogidos, redimidos, que han sido engañados. Y eso nos toca a nosotros, hablar la verdad. Habla la Biblia. No te calles. Habla la Biblia. Y ora por aquellos que te persiguen. Ora por aquellos que te odian. Ora por aquellos que te critican. Ora por aquellos que dicen que tú eres un lagartijo. Y ora por aquellos que dicen que a todos los lagartijos hay que matarlos. Porque cuando tú estás cumpliendo ese propósito de orar por la salvación aún de los que te quieren crucificar, te hace a ti indestructible. Y si te agarran y te alcanzan y te matan, mueres en el propósito. Tu salvación es garantizada. Aunque yo creo esto firmemente, y con este versículo te dejo. Esto es lo que la iglesia cristiana real, la novia del Cordero, aquellos que están viviendo en el propósito y que no han doblado su rodilla a ninguno de los dos Baales, ni de derecha ni de izquierda. Dios tiene un pueblo que no ha doblado su rodilla a Baal. No está interesado en causar caos y guerras y muertes porque conocen a Cristo. Este pueblo tiene una puerta abierta que nadie la puede cerrar. Y la promesa para ti y para mí, si somos de ese pueblo, es que Dios nos librará de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Dios te librará de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque tú eres el propósito de Dios. Tú no solamente lo estás cumpliendo, tú eres el propósito. Tú eres la salvación representada en un lugar de empleo, en una escuela, en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Vosotros, primero dijo que era Él y después dijo vosotros sois. Amado, amada, brilla para Cristo. Habla de Cristo. Dale amor aun a aquellos que no se lo merecen, porque nuestro propósito es que otros vean a Cristo y quieran ser salvos. Ese es el fin de todo. Ese es el propósito de todo. Ese es el centro del universo. Cristo Jesús, único Salvador, único camino al Padre. Cumple ese propósito. Y Dios te librará de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Bendito sea el Señor. Bien, hasta aquí mi parte. Espero que te haya bendecido. Y ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.